Este video corresponde a la presentación del proyecto de investigación de la clase de análisis numérico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En él, el tema a tratar es el de solución numérica para ecuaciones diferenciales parciales parabólicas, en particular, un tipo especial de este tipo de ecuaciones diferenciales, conocida como ecuación de calor. Para entrar en contexto, hay que comprender el fenómeno físico que quiere ser representado por medio de la ecuación diferencial. Para ello, hay que saber qué es un cuerpo isotrópico, ya que estos cuerpos son los que se van a analizar por medio de la ecuación diferencial. Un cuerpo isotrópico es aquel cuerpo en el que la conductividad térmica en cada uno de sus puntos es independiente de la dirección de flujo de calor. Estos cuerpos son los que representaremos con la ecuación diferencial, en donde existirán variables K, C y P que son constantes y que representan respectivamente la conductividad térmica, el calor específico y la densidad del cuerpo isotrópico en un punto en el espacio. Entonces la temperatura, definida por medio de la ecuación U, por medio de las variables X, Y, Z y T, en el cuerpo se puede encontrar al resolver la ecuación diferencial parcial representada en la diapositiva. Esta ecuación se conoce como la ecuación de calor tridimensional. Esta ecuación de calor es una ecuación que sirve para describir la distribución de calor o las variaciones de la temperatura en una región a lo largo del transcurso del tiempo. Generalmente, las ecuaciones diferenciales parciales se clasifican de manera similar a las secciones cónicas. Es debido a ello, a la forma de la ecuación diferencial de la ecuación de calor, que es conocida como ecuación diferencial parabólica, y tiene la forma que se ve representada por medio de la ecuación que está en la parte inferior de la presentación. El problema físico considerado por medio de la ecuación aborda el flujo de calor a lo largo de una varía o barra de longitud L, que tiene una temperatura uniforme en cada sección transversal. Esto requiere que la varía esté completamente aislada en su superficie lateral. Se supone que la constante A, que más adelante va a aparecer en la ecuación diferencial, es independiente de la posición de la varía. La varía, como se observa, parte de una posición inicial en donde X vale 0 hasta una posición final donde X vale E, definiendo a E como la longitud de la varía. Una de las restricciones para un problema de flujo de calor de este tipo es especificar la distribución inicial de calor en la varía. Para ello, tomamos la función de la temperatura, a la que llamamos U, y la analizamos en el tiempo inicial, T igual a 0, y describimos ahí como la función F, que describe la temperatura inicial. Además, hay que describir la conducta a sus extremos. Esto lo hacemos manteniendo los extremos a temperatura constante, U1 y U2. Esto permite encontrar condiciones de frontera que tienen la siguiente forma. Describimos a la función U en X igual a 0 como U1 y en X igual a L como U2. Si por el contrario la varía se aísla de tal forma que el calor no fluye a través de sus extremos, las condiciones de frontera pasan a ser las siguientes. La derivada de U con respecto de X va a ser 0, la derivada de U con respecto de X en L va a ser 0. Si esto sucede, el calor no escapa de la varía. En el caso límite, la temperatura es constante. Esta ecuación diferencial parabólica, además de analizarse para este tipo de problemas, también es importante en el estudio de la difusión de gas. Es por eso que también se le conoce como ecuación de difusión. Para la resolución de este tipo de ecuaciones, se utilizan métodos numéricos explícitos y métodos numéricos implícitos. Nosotros nos concentraremos en métodos numéricos implícitos, tales como el método de diferencias regresivas y el método de Crank-Nicolson. Las ecuaciones parabólicas permiten resolver determinados problemas de propagación, que son problemas transitorios, donde la solución de la ecuación diferencial parcial es requerida sobre un dominio abierto, sujeto a condiciones iniciales y de frontera. Los ejemplos más comunes de estos problemas incluyen problemas de conducción de calor, problemas de difusión en los gases, en general problemas donde la solución cambia con el tiempo. La ecuación particular en la que nos concentraremos de las ecuaciones parabólicas es la ecuación de calor, que tiene la siguiente forma que se ve en la presentación. La derivada de U con respecto de T, de X y de T. Aquí aparece la constante que habíamos definido en la diapositiva anterior elevada al cuadrado, y la segunda derivada de U con respecto de T, sujeta a estas condiciones, donde X es la distancia que se ve representada de 0 a L, que es la longitud de la barra, para un tiempo mayor que 0. Esto conlleva a que esta ecuación esté sujeta a condiciones siguientes.
Como habíamos dicho, habíamos definido que la temperatura en los extremos va a ser igual a 0 para un tiempo mayor que 0. Y además se definió en el tiempo igual a 0 la temperatura inicial a la que se encuentra según sea el caso. Como se había mencionado, la función U es la temperatura que depende tanto de x como de t, en donde x representa una posición en el espacio y t el tiempo. A la constante A, que habíamos nombrado también, se conoce como el coeficiente de difusión térmica, que está representada en unidades de centímetro cuadrado sobre segundo. Para la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales parabólicas, utilizamos métodos implícitos, ya que estos superan las dificultades de convergencia y estabilidad presentes en métodos explícitos, es decir, proporcionan esquemas numéricos incondicionalmente estables a expensas de usar algoritmos más complicados. El primer método que vamos a analizar es el método de diferencias regresivas. Este es un método incondicionalmente estable, que es el resultado de diferencias regresivas para la derivada de la función U con respecto de t. Tenemos el método de diferencias mediante la serie de Taylor en t para formar el coeficiente de diferencia que se ve representado en la presentación. U sub i definida en un intervalo t sub j a t sub j más 1, que es un tiempo siguiente. Y la serie de Taylor en x para formar el cociente de diferencia siguiente, donde chi sub i pertenece a un intervalo que está dentro de x sub i menos 1 y x sub i más 1. La ecuación diferencial parabólica implica que para estos puntos, para i desde 1 hasta m menos 1 desde j en adelante, tenemos que la derivada de u con respecto de t se va a representar mediante esta ecuación. Concluyendo, este cociente de diferencias que está aquí, donde w sub i sub j aproxima a u sub x sub i sub t sub j. El error de tratamiento local para esta ecuación de diferencias se representa mediante esta ecuación. El siguiente método que vamos a utilizar para tratar de encontrar soluciones numéricas a las ecuaciones diferenciales parabólicas es el método de Kranj-Nikodym. Este se basa en diferencias centrales en espacio y en la regla del trapecio en tiempo, resultando así en un método con convergencia de Segurdo-Onden en tiempo para la variable t que representa el tiempo. Este método es más prometedor, ya que se deriva al promediar el método de diferencias regresivas en el j más 1/10 término en t, obteniendo este coeficiente de derivadas, suponiendo que la segunda derivada de u con respecto de t aproximadamente igual para otra siguiente. Entonces el método de diferencias promediadas nos lleva a obtener esta ecuación que se ve representada mediante esta expresión. Una vez que se ha analizado el contenido teórico de cada uno de los métodos numéricos que se utilizará para resolver la ecuación de calor, se procederá a aplicar los ejercicios propuestos. Estos ejercicios corresponden a la sección número 12.2 del libro de Faires-Burden, Análisis numérico, el 12 y el 13. El primer problema a analizar corresponde al siguiente. La temperatura U de una varilla larga y delgada de sección transversal constante y de un material conductor homogéneo está regida por la ecuación unidimensional de calor. Si se genera calor en el material, la ecuación se convierte en la ecuación que está representada acá, en donde L es la longitud, ρ es la densidad, C es el calor específico y K es la difusión térmica de la varilla. La función R representa el calor generado por unidad de volumen. Consideramos que estas constantes tienen valores específicos que están representados en este lado de la diapositiva. Además, como condiciones de frontera, los extremos de la varilla se mantienen a 0 grados Celsius. Además, se supone que la distribución inicial de temperatura está dada por esta función. Para valores de H, K y T representados aquí debajo. El siguiente problema a tratar es el siguiente. Sargent y Payne analizan las relaciones de esfuerzo de formación y las propiedades materiales de un cilindro sujeto alternativamente al calentamiento y al enfriamiento, y consideran la siguiente ecuación, en donde T es la temperatura, R la distancia radial respecto al centro del origen, T es el tiempo y K el coeficiente de difusividad. Nos piden que obtengamos las aproximaciones a T para un valor dado de tiempo para un cilindro con radio externo 1, dadas las condiciones de frontera siguientes.
Para utilizar de los métodos, vamos a utilizar códigos de programación en el entorno de programación de Octave, donde se representará el comportamiento general para cada uno de los problemas según cada uno de los métodos. Procederemos a demostrar gráficamente utilizando el programa de Octave cada uno de los métodos. Vamos a describir el comportamiento de la temperatura sobre la barra utilizando el método de Crank-Nicolson. Gráficamente, la representación nos va a indicar cuál es el lugar en donde se representa la temperatura máxima según las condiciones de frontera establecidas. Se ejecuta el código y obtenemos la gráfica que representa el comportamiento de la función dado las condiciones de frontera establecidas. Las condiciones de frontera en donde la temperatura es cero, podemos ver que la distribución de temperatura máxima se ubica entre las longitudes de 0.4 y 0.6 para la barra. Siempre con el método de Crank-Nicolson, para el problema siguiente, obtenemos la representación gráfica del comportamiento de la función. Según las condiciones de frontera establecidas, podemos ver que el máximo de la distribución de temperatura también se encuentra entre 0.4 y 0.6. Utilizando el método de las diferencias regresivas, podemos obtener también resultados gráficamente para el comportamiento de la distribución de temperatura para el caso de la barra. Obtenemos los resultados. Vemos que según las condiciones de frontera, para tiempos distintos de temperatura, podemos observar los lugares en donde se ubican los picos de temperatura, según las condiciones de frontera establecidas. Para distintas condiciones de frontera establecidas se obtienen distintos resultados. Para nuestro caso, la descripción se va a describir por medio de la línea verde, según el problema que estamos analizando. También se puede representar en 3 dimensiones cuál es el comportamiento de la distribución de temperatura dadas las condiciones de frontera establecidas. Vamos a ejecutar el programa que nos va a devolver la gráfica tridimensional del comportamiento de la distribución de temperatura sobre la barra. Con el método de las diferencias regresivas podemos observar el comportamiento en 3 dimensiones para la distribución de la temperatura, donde se observa que los picos máximos también ocurren entre 0 y 1. Para distintas condiciones de frontera de tiempo, obtenemos la distribución de temperatura, donde los colores se van haciendo, tendiendo a la mayor distribución de temperatura en morados y la menor distribución de temperatura en rojos. Se procede a hacer una comparación de los datos numéricos obtenidos para diferentes condiciones de frontera con el método de las diferencias regresivas y con el método de Crank-Nicolson. Para valores de frontera dados para un valor de temperatura, podemos observar los lugares en donde la distribución de temperatura es máxima. En el caso de la barra de longitud L, con el método de Crank-Nicolson, se puede observar en el siguiente cuadro unos valores y en el cuadro de comparación la diferencia entre los valores obtenidos para cada uno de los métodos. Con esta información podemos obtener, además de con el método para el error de truncamiento, la descripción del método más preciso y más exacto que describe el funcionamiento de la distribución de temperatura. Se hace una interpretación analítica de los resultados obtenidos. En los extremos de la barra su temperatura inicial es de 0 grados dado las condiciones de frontera y se mantiene constante. A medida que nos dirigimos desde los extremos al centro de la barra, la distribución de temperatura va aumentando en la barra por un agente externo desconocido. Las lecturas de la gráfica nos garantizan esos aumentos. Las lecturas de la distribución de temperatura en el método de diferencias regresivas tienen un aumento de temperatura menos drástico en comparación con el método de Crank-Nicolson. La rapidez de incremento en el método de las diferencias regresivas es superior al método de Crank-Nicolson. En comparación, dos métodos, la tolerancia es de 10 a la menos 2, como se puede observar en las tablas que mostramos. Aunque las diferencias son muy mínimas, el método de Crank-Nicolson es más exacto en sus valores que el de las diferencias regresivas. Esto tiene que ver con el mismo desarrollo para las diferencias, el cociente de diferencias utilizado en Crank-Nicolson.